Esta historia comienza con George Little, muy emocionado porque ese día sus papás adoptarían un hermanito, esperando volver a casa y conocer a su nuevo mejor amigo. Dicho esto, los papás fueron al orfanato de Nueva York, muy nerviosos e indecisos por cuál niño elegir, cuando de la nada alguien les habló. Era un pequeño ratón blanco que les contaba sobre cada niño del lugar, ya que llevaba mucho tiempo ahí. Su nombre era Stuart y decía que ¿quién podría adoptar a un ratón como él? Algo en él hizo que los Little quisieran adoptarlo, dejando a la señora del orfanato con el ojo cuadrado. ¿Por qué un ratón y no un niño? En fin, lo llevaron a su casa, contándole sobre la familia cuando el gato se lo tragó. Y luego George llegó, pero al ver que su hermano era un ratón, claramente no le gustó y todo el día estuvo de malas. Pero aún así, los papás lo trataban como un hijo. Pero cuando se iban, Pelusa aparecía. Era un gato gruñón que se lo quería comer, ofendido que su lunch era su amo. Al día siguiente se cambiaron y sin darse cuenta, George lanzó a Stuart a la lavandería, directo a la lavadora, algo que le dio mucho gusto a Pelusa y ahí lo dejó. Pero por suerte, la mamá se dio cuenta y lo salvó, que tuvo que llamar al doctor. En fin, luego salieron en familia a una juguetería, ya que solo ahí podían encontrar ropa del tamaño de Stuart. Y la necesitaban ya que esa noche toda la familia llegaría, pero todos quedaron sin habla al ver a un ratón, pero al final fueron muy lindos con él, trayéndole enormes regalos, por lo que Stuart les dio las gracias por todo. Se sentía como un sueño hecho realidad, ya que ahora tenía una familia, agradeciéndoles por la oportunidad. Pero George se puso grosero y dijo que cómo le daban regalos a un ratón, que ni los podía usar ni jugar con nadie más, que no era su hermano, haciéndolo sentir muy mal. Entonces fue con los papás, preguntándoles por sus padres biológicos. Es que sentía un vacío y quería saber de ellos. Así que los Little fueron a ver a la del orfanato para saber de los papás de Stuart. Mientras tanto, el ratón fue a ver a Pelusa para empezar de cero, pero el gato era un desgraciado y se lo negó. Y en ese momento, uno de sus amigos gatos llegó pidiéndole comida, cuando de repente vio al ratón, por lo que lo buscó, pero en vez de comérselo, se carcajeó al enterarse de que él era el dueño de Pelusa. Dicho esto, él se enojó y persiguió al ratón por toda la casa, y de la nada cayó en un mundo vaquero. Resulta que estaba en el cuarto de juegos de George, donde Stuart utilizaba y jugaba con las cosas que tenían, y fue algo que a George le encantó, contándole que podrían terminar de construir un barquito, que tal vez no podía ser su hermano, pero sí un buen amigo. Dicho esto, los papás bajaron, y al verlos convivir, se emocionaron y quedaron en llevarlos a navegar. Al ver todo esto, desanimó tanto a Pelusa que fueron a buscar al líder de los gatos, contándole todo sobre Stuart, ofendido de que fuera su dueño, por lo que lo iban a ayudar, ya que era algo en contra de la naturaleza. Al día siguiente, fueron a la carrera de barcos, donde Stuart y George lograron terminarlo, y junto al papá iban a navegar, hasta que Stuart tiró el control y lo pisaron, desanimando a George, por lo que el ratón navegó el barco manualmente, algo que apanicó a los papás, pero al niño esto le encantó, y así entró al lago del parque, donde había un niño tramposo que empujaba a los otros barcos, a punto de hundir el de los Little, pero por suerte, Stuart logró dar la vuelta, y así ganó la carrera, algo que puso tan orgulloso a George que lo vio al fin como su hermano, encantando a los papás, cuando de repente, ya en casa, alguien tocó a la puerta. No veían a nadie, hasta que notaron que eran unos pequeños ratones, diciendo que eran los padres biológicos de Stuart, que lo querían de vuelta y comenzar de nuevo como una familia. Al escuchar esto, George se sintió muy mal, al igual que Stuart, ya que cuando más feliz estaba con los Little, lo separaron de ellos, por lo que no tuvo de otra y se despidió, y se iba a ir con los ratones, cuando George llegó con un carrito, ya que quería que lo tuviera, y así se fueron en él, rompiéndole el corazón al niño. Ya después, cruzaron el puente de Brooklyn hasta un minigolf, directo a un castillo de su tamaño. Por otro lado, llegó la directora del orfanato para hablar de los padres biológicos de Stuart,
de que tuvieron un accidente y murieron, pero que esto fue hace años, dándose cuenta que los otros eran impostores. Entonces llamaron a la policía, algo que apanicó a Pelusa. Resulta que todo esto fue un plan de los gatos para deshacerse del ratón. Y como la policía estaba involucrada, los gatos se iban a deshacer de él. Mientras tanto, habían investigadores buscando a los ratones, algo bastante raro, pero continuaron el caso. Por lo que los gatos contactaron a los ratones, pero al ver a Stuart sintieron compasión y no pudieron más, contándole toda la verdad, que los gatos los contrataron, algo que puso muy contento a Stuart. Así que se despidió de sus falsos padres y fue con los Little, donde George hacía de todo para encontrar a su hermanito. Al mismo tiempo, los gatos lo estaban buscando, y cuando Stuart llegó a Central Park, estaba perdido, rodeado de gatos, que lo persiguieron mientras él manejaba en su carrito, cayendo directo a una cloaca. Lo bueno es que dejó atrás a los felinos, dejándose llevar por las aguas. En cambio, los Stuarts justo llegaron a Central Park cuando el ratón logró llegar a la casa, pero cuando entró no había nadie más que Pelusa, diciéndole un montón de mentiras, que los Stuart estaban más felices sin él, que George al fin tenía toda la atención, que hasta lo cortaron de la foto familiar, rompiéndole el corazón al ratoncito, sin saber que lo utilizaron para hacer volantes. Y así Stuart se marchó, por lo que los gatos lo volvieron a buscar, y en un árbol Pelusa lo encontró, sintiendo culpa, y cuando los gatos lo vieron, Pelusa lo atrapó y se lo llevó, escapando de los demás, donde al final le dijo la verdad de que a los Little sí les importaba, que le mintió. Con esto lo defendió de los gatos y huyeron de ellos, donde al final los lanzaron a todos al agua, y así hizo las paces con el gato y volvieron a casa, que al verlo George se emocionó demasiado, ya que su hermanito ratón había vuelto, y así terminó la historia de Stuart Little.